En ocasiones, al no prestarles atención a los niños, hace que más adelante quieran llamar la atención de sus padres o, peor aún, les tienen un rencor que les dura toda la vida. Ese enojo e ira se va acumulando hasta que la usan para lastimar a otras personas. En el mundo, más de la mitad de las familias son disfuncionales, por lo que los casos de criminales en serie o delincuentes son, digamos, muchos. No estoy diciendo que todo niño que sale de una familia rota es malo, solo que algunos de ellos no son instruidos por un buen camino y deciden irse por el fácil. Tal es el caso que te vengo a contar hoy. Existió un hombre llamado Roberto José Martínez Vázquez, porque no hay José malo, bueno, este sí, quien a sus 14 años pisó la prisión por primera vez por abusar y acabar con una mujer. Entre más crecía, la sed por acabar personas iba en aumento hasta que a sus 26 años se convirtió en uno de los criminales seriales que más impactó en el país de Chile. Este sujeto es mejor conocido como el psicópata de Deza o Tila. Primero veamos cómo fue que un hombre llegó a convertirse en un monstruo que aterró a un país entero. Empecemos por su infancia. Nació un 19 de abril del año del 76. Fue hijo de un matrimonio fallido. Su madre sufría de esquizofrenia, lo que significaba que no podía cuidarlo a él y a sus otros dos hermanos. Cuando ella no estaba en casa, los pequeños eran cuidados por los tíos, pero ellos no hacían nada más que maltratarlos. Ellos salían de casa a trabajar y para que a Roberto no le pasara nada, lo dejaban amarrado por horas hasta que ellos regresaban a la casa. A sus 3 años ya sufría de abuso íntimo, por lo que los mismos familiares y cada que se ponía a llorar lo golpeaban para que dejara de gritar. Cada que el pequeño, sufría, los tíos solo se burlaban y lo dejaban atado por las noches. Ni su padre, quien lo había abandonado desde su nacimiento, ni su madre, quien se pasaba todo el día fuera de casa, supieron de ese maltrato. Apenas podía caminar, pero a sus 4 años decidió escapar de la casa. Los vecinos llamaron rápidamente a las autoridades y estos lo trasladaron a un servicio de protección de menores. El niño decía que prefería vivir en las calles a volver a su casa, así de mal estaba. Por las heridas y moretones decidieron contactar a los familiares. Su abuela respondió por él y de inmediato lo trasladaron al sur de Chile. A Roberto le estaba empezando a cambiar la vida para este momento. Ya no estaría más con sus tíos abusadores y ahora sería cuidado por su abuela. Pero al pasar los años se dio cuenta de que su nueva tutora era mucho más violenta con él. Siempre le recriminaba sus errores, le decía que no merecía vivir porque solo había arruinado su paz y que ella ya no podía cuidar a niños, por lo que este tipo de palabras lo obligaron a madurar rápidamente. En la escuela tuvo uno que otro amigo, pero se le dificultaba mucho relacionarse porque era demasiado tímido. Las marcas en los brazos y piernas eran una evidente señal de maltrato. Por otra parte, los compañeros contaban que siempre andaba descalzo y con los zapatos en las manos. Él decía que si se le llegaban a ensuciar, su abuela lo golpearía a palazos y prefería cargar con ellos. Así vivió toda su adolescencia con miedo, pero harto de todo esto decidió irse de la casa. Salió muy de madrugada para que nadie pudiera detenerlo. Se robó una bicicleta y esta fue la que lo transportó hasta Santiago. A los pocos días lo internaron en el hospital por una enfermedad llamada hiperquinesia, la cual hacía que sufriera de movimientos involuntarios. Una joven maestra de alemán decide hacerse cargo del niño de apenas 10 años. Roberto cada día se empezaba a comportar por todo lo que venía cargando más y más violento, así que una tarde en una discusión amenazó a su tutora con un cuchillo y rápidamente salió de ese hogar. Así que varios días después, mientras estaba con unos amigos, decidieron entrar a un departamento a robar. Eran 2 personas las que estaban adentro de este hogar. Ellos eran 3 y mientras uno robaba las pertenencias, los otros 2
las golpeaban y amarraban para después abusar de ellas. Salieron así corriendo de ahí y Roberto, por la adrenalina que traía, llegó hasta donde se encontraba su cuidadora, la golpeó varias veces hasta dejarla inconsciente para luego abusar de ella. Por su parte, la mujer ya no quiso hacerse más cargo de este muchacho por obvias razones, así que nuevamente lo trasladaron al servicio de protección para menores, en donde estuvo tranquilo, se puede decir, por varios años. De igual forma, su pasatiempo favorito era dibujar y crear poemas, cosa que se puede decir que le salía muy bien. Era una terapia para descargar su ira y traumas de la infancia. Esto, sin embargo, no duró mucho porque a los 15 años comenzó a robar nuevamente. Fue atrapado y llevado a la cárcel para ser juzgado como adulto. Ya en prisión sufrió de varios abusos, por lo que quería mantenerse lejos de las personas y de la realidad. Y justo en este punto de sufrimiento fue donde empezó a consumir sustancias que, por cierto, se dice que fueron más de 30 presos los que abusaron de él. Una vez que salió de la cárcel, conoció a una mujer llamada Maciel Zúñiga, de tan solo 15 años. Tuvieron una relación larga hasta que ella quedó embarazada, pero la mujer, al ser muy joven, decidió que un bebé no era buena idea, por lo que tuvo un aborto sin decirle a Roberto. El hombre, al enterarse de esto, se puso furioso. Se resistió un poco al principio para no lastimarla, así que la citó en su casa, en donde comenzaron a besarse y a tocarse. Roberto le propuso amarrarla como parte de un juego íntimo, a lo que ella accedió, sin saber lo que le esperaba, porque él comenzó a golpearla cada vez más y más fuerte, a lo que ella le pidió que por favor dejara de hacerlo. Pero al recordar lo que le había hecho, no podía parar de pegarle, hasta que puso pausa a su escena salvaje y se fue a dormir. Sin embargo, la joven aún seguía atada, esperando a que despertara su novio, pero Roberto, al levantarse, continuó con el sufrimiento. Se había puesto tan violento, imagínate, que hasta le desfiguró la cara, pero esto no sería todo. La llevó a las vías de un tren en donde nadie los pudiera ver y ahí acabó con la vida de la joven. Cortó el cuerpo en pedacitos y algunos restos se los comió. Roberto verdaderamente estaba muy resentido, había proyectado todos sus traumas de infancia y por eso decidió hacer todas estas atrocidades con la mujer, hasta que finalmente el cuerpo acabó en puros huesos, tiró los restos en un tambo y les prendió fuego. Después de este ataque se dio cuenta de lo fácil que era acabar con la vida de alguien y deshacerse de un cuerpo. Así que no volvió a practicar esta costumbre hasta el año 2002, en donde conoció a una chica en la calle. Él se obsesionó tanto que la siguió hasta su casa, estuvo investigándola durante días para saber qué día podía entrar a su domicilio. Su hogar estaba ubicado en la comuna de La Dehesa. Una vez que entró sigilosamente por la ventana, visualizó primeramente a la madre. Le estranguló hasta dejarla inconsciente y después se dirigió a la sala en donde estaba la hija. Ella, muy asustada, decidió tomar el teléfono para marcar a la policía, pero Roberto fue más rápido que ella y la tomó por el cuello. La golpeó fuertemente hasta que la mujer cayó desmayada. Abusó de ella, de la chica, aún estando inconsciente, y se retiró del lugar tomando algunas pertenencias de valor. No pasó ni un mes cuando volvió a atacar a este sujeto. Ahora era en un edificio en la comuna de Vitacura. Ahí encontró a un matrimonio quienes cenaban pacíficamente. Cuando ellos vieron que un intruso estaba en su hogar, se empezaron a movilizar, pero Roberto nuevamente fue más ágil y atrapó al hombre. Lo golpeó hasta que dejó de resistirse y luego lo ató. Esperó a que se despertara para que pudiera ver cómo le haría daño a su esposa, porque la golpeaba, la hacía sufrir y cuando ella ya no podía más, este sujeto comenzó a abusar de ella. El esposo le imploraba que dejara de hacerlo, pero al parecer eso prendía más a este sujeto, al Tila, hasta que los abandonó dejándolos atados y llevándose algunas pertenencias. Este era su nuevo modo de operación. Él escalaba por las columnas de los edificios, entraba a las casas para golpear a la familia que habitaba en esas 4 paredes. A veces solo los robaba, otras los hacía sufrir e incluso abusaba de las personas que vivían ahí en repetidas ocasiones. La policía ya lo tenía en la mira. Ya sabía qué era lo que hacía, pues las denuncias describían al mismo sujeto entrando por las ventanas de las casas. Solo tenían, sin embargo, un retrato hablado, pero fue más que suficiente para publicarlo en las noticias y denunciarlo en los periódicos. Fue así como a sus 26 años fue atrapado y encarcelado. Roberto tenía pavor por lo que le pasaría allá adentro,
Pensaba en las veces que había estado en la cárcel y los abusos que había recibido por parte de los presos. Así que al estar detenido pidió una máquina de escribir, pues argumentaba que la escritura lo calmaba y lo ayudaba a procesar mejor las cosas, porque como anteriormente te había dicho, la poesía era algo que lo ayudaba a conocer sus emociones, algo muy necesario para que los investigadores tuvieran un mejor registro de su perfil psicológico. Pero un día la luz se fue en todas las celdas y el hombre aprovechó la oscuridad para que nadie viera que con un cordón eléctrico de la misma máquina de escribir se ahorcó hasta quitarse la vida. Falleció antes de que le dieran una condena específica. Tenía mucho temor y prefería estar sin vida antes de volver a pisar la cárcel. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes encontrar en Facebook, en Spotify, en Instagram, en Facebook, en YouTube y pues sí, nos vemos en el siguiente video.